Pregunta 49. ¿Cuál de las siguientes es una función fisiológica importante de los ácidos biliares? ¿Para qué sirven los ácidos biliares? Ustedes lo han contestado hace un rato y está muy fácil. ¿Cuál es? Así es, facilita la absorción de grasa en la dieta. No hay mayor duda de eso, está muy sencilla para ustedes eso. Pregunta 50. Solo una de las siguientes afirmaciones es correcta. ¿La absorción intestinal de calcio en un individuo sano requiere la presencia de vitamina D? Eso lo conocen por endocrino, ¿no es cierto? La fisiología endocrina. Es necesariamente, para la absorción de calcio se requiere la presencia de vitamina D. Esta es la correcta, pero veamos lo siguiente. En el borde luminal del cepillo del intestino delgado, ¿la absorción de sodio únicamente se realiza asociada a la de la glucosa? No. Revisen la clase de fisiología, existen hasta 4 mecanismos de absorción de glucosa y no solamente asociados de absorción de sodio, no solo asociados a la glucosa, hay varios, hasta por transporte activo, pasivo, por difusión, hay varios, ¿ya? No es el único. El principal lugar de absorción del hierro es el yeyuno. ¿Cuál es? Duodeno, es duodeno, ¿ya? Las sales biliares son absorbidas en el colon, preferentemente en el colon. ¿Verdadero o falso? Verdadero, doctores. Las sales biliares no solo se absorben en el colon, se absorben también en el ilion distal, ¿de acuerdo? Pero el colon tiene 2 funciones principales, absorción de agua y absorción de sales biliares. O sea que sí se absorben las sales biliares en el colon también. Pero principalmente no, o sea, preferentemente no. Es correcto de que se absorba en el colon, pero preferentemente no. ¿Dónde es más? Es en el intestino delgado, por tener mayor extensión en este caso, ¿no? El proceso de digestión y absorción de la vitamina B12 puede realizarse en ausencia de páncreas. ¿El páncreas para qué sirve? Más que todo para secreción de enzimas pancreáticas para la absorción de proteínas, ¿no? En este caso estamos hablando de una vitamina B12, no necesariamente para eso necesitas estómago, factor intrínseco y tener el ilion indemne nada más, ¿no? Pregunta 51. En los enfermos que tienen Crohn, que ha sufrido una amputación de 50 centímetros del ilion, ¿están abocados a padecer qué? Esa es una pregunta fácil. ¿Qué cosa pasa si le sacas 50 centímetros de ilion a un paciente? ¿Qué hay? 1. Si le quitas el ilion, es el principal lugar de absorción de vitamina B12, ¿no es cierto? Si no hay vitamina B12, ¿qué anemia se produce? Anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Y eso es lo primero que se produce acá, anemia megaloblástica. Acá no importaba que sea Crohn o no, acá la pregunta es básicamente qué pasa si le sacas 50 centímetros de ilion a un paciente. Pregunta 52. La absorción de una de las sustancias siguientes en el intestino humano no ocurre en el lugar en que se indica. Ok. ¿La vitamina B12 es en el intestino delgado distal? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que les había mencionado, en la parte del ilion, ¿no es cierto? ¿El hierro es en el intestino delgado proximal? Cierto, ¿no es cierto? En la parte del duodeno. ¿Carbohidratos en el intestino delgado proximal y medio? A veces no lo saben bien, pero sí es cierto. ¿El ácido fólico en el intestino delgado distal? No, ese es duodenal, ¿no es cierto? Generalmente es duodeno y yeyunal, pero más que todo duodenal. ¿Sales biliares en el intestino delgado distal? Sí, ¿no es cierto? No olviden que colon también es una de las, pero no más preferente que esa, ¿no? Ok, acá la respuesta entonces es la D. Las sales biliares se absorben mayoritariamente en ilion, ¿no es cierto? Y también les ponen colon, siempre con mucho cuidado con esas preguntas, ¿ya? 54. La diarrea por déficit de lactasa es... La conocida intolerancia a la lactosa, ¿qué es? ¿Una manifestación del dumping? ¿Una diarrea de tipo secretor? ¿Una manifestación del intestino corto? ¿Una diarrea de tipo osmótico? ¿O una manifestación de sobrecrecimiento bacteriano? ¿Cuál es? Una diarrea de tipo osmótico. Es una de las causas más frecuentes de diarrea de tipo osmótico, la intolerancia a la lactosa. El motivo fundamentalmente ya lo conocen ustedes. Recuerden
que la lactosa, que está presente en cualquier lácteo, necesita de una enzima para poder ser degradada. ¿Cuál es? La lactasa, ¿no es cierto? Necesitas lactasa. ¿Y la lactosa se convertirá en qué? En glucosa y galactosa. Así como glucosa y galactosa se puede absorber. Si no tienes lactasa, no se puede absorber la lactosa y esto pasa de largo, se degrada por las bacterias, produce diarrea de tipo osmótico, produce distensión abdominal y flatulencias. Típico en los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. ¿El germen más frecuente de la diarrea del viajero es? Muy bien, doctores, creo que ni siquiera necesita mayor respuesta. E. coli, cuidado que marquen salmonella, creo que marca acá, ¿no? E. coli. Listo. Pregunta 56. ¿En cuál de los siguientes tipos de diarrea el mecanismo de producción es la disminución del tiempo de contacto del quimo intestinal con las paredes intestinales? Eso también está fácil, no creo que tengan dudas de responder. ¿En cuál? Disminución del tiempo de contacto del quimo con las paredes intestinales. ¿Cuál? Secretoria, exudativa, osmótica, trastorno de motilidad, alteración anatómica. Doctora. Se rascan los ojos así cuando no quieren ver. ¿Cuál? ¿Cuál es? Alteración de la motilidad. Si un paciente tiene hipermotilidad, ¿no? Hipermotilidad, el tiempo de contacto del quimo con las paredes intestinales se acorta, ¿no es cierto? Y eso es lo que se produce en esos pacientes. Un trastorno por diarrea por trastorno de motilidad. Pregunta 57. Un caso clínico parece este. Un paciente diagnosticado de sprue celíaco, de enfermedad celíaca, no mejora clínicamente tras 5 meses de haberse indicado una dieta carente de gluten. Los estudios muestran persistencia de títulos altos de anticuerpos antiendomicio tipo inmunoglobulina A. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esta falta de respuesta al tratamiento con gluten? Doctores, la enfermedad celíaca que ya conocen ustedes, que es una enfermedad producida básicamente por la intolerancia al gluten, por la alergia al gluten, a la proteína llamada gliadina. Básicamente el tratamiento es quitarle el gluten de la dieta a los pacientes. Ese es el tratamiento de elección, así se trata la enfermedad celíaca, ¿no? Como simplemente una dieta sin gluten. Si el paciente no te responde a la dieta sin gluten, ¿cuál es la causa más frecuente de falla al tratamiento? Así es, que siga la dieta con gluten. Porque el paciente muchas veces no sabe qué alimentos tienen gluten. Entonces, señora, no me consuma gluten. Perfecto, doctor. No sabe que tiene gluten. Le pregunta si no tiene idea. Entonces, no sigue correctamente a la dieta. 58. ¿Cuál es el...? Ya sí se les he dicho, ¿no? Creo que queda grabado. ¿Cuál es el deportista más famoso actualmente con enfermedad celíaca? Novak Djokovic, ¿no? Ya ve, puede ser campeón mundial de tenis con enfermedad celíaca. Es un celíaco convicto, confeso y que tiene tratamiento en dieta sin gluten. He visto que no tiene ningún problema, ¿no? Ningún problema, pero es obviamente no puede ir a comulgar a la iglesia porque le das una hostia y lo mandas al ñoba durante un par de semanas al pobre Djokovic. Recuerden que las hostias están hechas tienen proteínas de gliadina y gluten, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Pregunta número 58. La prueba de función pancreática de mayor sensibilidad para valorar el grado de insuficiencia pancreática exocrina es. Esa es una pregunta puntual, ¿no? Hay una cosa que se utiliza básicamente para ver si el paciente tiene insuficiencia pancreática exocrina. Y es una prueba de estimulación, ¿no? ¿Qué es esta prueba de estimulación de secretina pancreomicina? ¿No? Eso es lo que se utiliza. Acá la respuesta es la D. Pregunta 59. Otra pregunta cortita. ¿Los anticuerpos antigliadina y antiendomicio son específicos de la enfermedad celíaca? ¿De qué clase son? Siempre son IgA, por eso son intestinales. Fundamentalmente suelen ser IgA. Muy bien, eso es una pregunta muy sencilla. Pregunta 60. Mujer de 40 años de edad, procedente de Tarapoto. Ajá, cómo me gusta Tarapoto. Presenta desde hace 4 meses cambios de ritmo evacuatorio,
con periodos frecuentes de dolor cólico moderado en hipogástreo que se alivian luego de eliminar heces y gases, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, la primera posibilidad diagnóstica? A ver, 4 meses, cambios en el ritmo evacuatorio, episodios de dolor cólico que se alivian al eliminar heces y gases. Giardia, ya es la F, no hay giardia ahí, obviamente habrá parasitosis. Obviamente puede ser parasitosis. ¿Por qué no puede ser colon irritable? Pregunta. La pregunta va básicamente para que sepan qué es colon irritable. 3 criterios diagnósticos para colon irritable. 3. 1. Acuérdense del ABC, ¿ya? Para que sepan, les gustan las mnemotecnias. A de abdominal pain, dolor abdominal, ¿ya? B de bloating o distensión abdominal. C de change o cambio en el hábito defecatorio. Dolor abdominal, bloating o distensión abdominal y cambio en el hábito defecatorio. El dolor abdominal típico en un paciente con colon irritable es que calma con la defecación o con simplemente el hecho de ventoser, de eliminar flatos. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro tiene todo y cada uno de los criterios de colon irritable. Pero el doctor con mucho tino ha dicho que puede ser giardia y es totalmente cierto. La paciente viene de Tarapoto, selva, y lo más frecuente en un paciente selvático en nuestro medio, más que colon irritable, suele ser parasitosis intestinal, es lo más frecuente. Pero ojo, esta es una pregunta que obviamente tiene algunas cosas que podrían ustedes impugnar en algún momento, o sea, pelearse por decir que no lo es. Tiene todos los criterios diagnósticos de un colon irritable. Y acá lo único que les va a llamar la atención para jalarse de parasitosis es que es de Tarapoto. Lo que sea de Tarapoto no implica que no tenga colon irritable tampoco, o sea, no tiene ninguna peculiaridad. Acá está marcado como parasitosis, sí, porque es más frecuente la parasitosis que el colon irritable en sí. Ahora, otra cosa por la que ustedes pueden cogerse para decir que es parasitosis. El colon irritable es un diagnóstico de exclusión. Antes que cualquier cosa, ustedes tienen que eliminar todas las causas que puedan darle trastorno del hábito defecatorio. Tienen que hacerle colonoscopía, tienen que hacer parasitológico, tienen que tomarle pruebas tiroideas, tienen que tomarle pruebas de glucosa para ver si no es diabético. Tienen que eliminar todas las causas. Recién cuando todo eso salga normal, doctores, tienen su diagnóstico de colon irritable. Es por eso que también ese es un posible motivo por el cual tengan que tener en consideración que parasitosis es la respuesta en esta pregunta, ¿ya? Pero mucha atención a eso, que esos son los criterios diagnósticos de colon irritable. 61. ¿Cuál de las siguientes no es causa de sobrecrecimiento bacterial intestinal? No es causa de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Todo sobrecrecimiento bacteriano tiene factores de riesgo. Lo primero, que haya consumo de antibióticos, ¿ya? O sea, cualquier cosa que destruya la flora intestinal normal es un factor de riesgo. Segundo, que haya cirugías. Paciente que tenga cirugías tiene un factor de riesgo enorme para tener sobrecrecimiento bacteriano. Paciente que tenga trastorno de motilidad y no puede eliminar bien sus bacterias, tiene riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Ok, con eso, enteritis regional estenosante, si es estenosante, obviamente es un factor de riesgo para sobrecrecimiento. ¿Qué es la enteritis regional? ¿Qué es? Enfermedad de Crohn. Eso es la enteritis regional, esa es la enfermedad de Crohn, ¿ya? Gastrectomía subtotal tipo Billroth 2, cierto, es una cirugía, factor de riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Colon irritable? No, pues el colon irritable es una enfermedad funcional, no tiene ningún riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Esclerodermia, hay trastornos usualmente en la motilidad, en el músculo liso, entonces sí puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Fístula gastrocólica, obviamente es un factor de riesgo para sobrecrecimiento. Colon irritable entonces acá, ¿ya? Pregunta 62.
Tienen a Novak Djokovic en su consultorio. ¿Qué le dicen que no coma? O mejor dicho acá, ¿cuál de esos puede comer libremente el gran tenista número uno del mundo? ¿Cuál de esos 5? Quieren invitarlo a comer las chicas a él. Dicen, ay, Novak, le dicen. Quinoa, triguito, ¿qué le invitan? ¿Qué le cocinarían, doctores? La doctora invita a Nadal, dice, no le interesa. ¿Qué le dan? ¿Soya? Ok, para empezar, ¿cuáles son los alimentos que contienen gluten? Son 3, trigo, cebada y centeno, ¿ya? O sea, ya tienen trigo, centeno y cebada acá, y tienen soya y avena. Ups, problemas. Solamente tener en consideración, en la clase de enfermedad celíaca les había mencionado que la avena muchas veces viene mezclada con trigo, ¿ya? Viene mezclada con trigo o contaminada discretamente. Por consiguiente, en algunos países se prohíbe el consumo de avena, no porque tenga gluten, no tiene gluten la avena, solo que a veces viene mezclada con trigo que sí tiene gluten. Por consiguiente, el único que le pueden dar es soya, no le pueden dar nada más. 63. En un paciente con colitis ulcerosa de 12 años de evolución, las biopsias seriadas demostraron la presencia de displasia grave en las muestras del área sigmoidea. Ok, doctores, ¿qué se hace? ¿Qué actitud recomendarían? Colitis ulcerativa y que tienen en la biopsia displasia grave. ¿Qué hacen? Ok, les había dicho que una displasia grave tiene que ir a cirugía, ¿no es cierto? Ok, pero ahí tienen resección de sigma y colectomía total. ¿Qué le hacen? Primer punto, la colitis ulcerativa es una enfermedad continua del colon. Por consiguiente, si ustedes van a pedir operar el colon, tienen que sacarle todo el colon. Así sea un pedazo nada más, de colon afectado. Lamentablemente la displasia ya es un paso para el cáncer. Entonces acá tienen que hacer una colectomía total. ¿Ya? Ok, pregunta 64. Una paciente de 24 años presenta diarrea con emisión de moco y sangre y dolor abdominal, sin que existan antecedentes epidemiológicos de interés. ¿Qué diagnóstico sería entre los siguientes el más probable en la exploración, ¿no? ¿Y qué exploración utilizarían? Diverticulitis y enema opaco, angiodisplasia y arteriografía, enfermedad inflamatoria y colonoscopía, Meckel y gammagrafía o adenoma velloso con rectoscopía. Esta pregunta sí es un poco movida y también depende del lugar donde les pregunten, ¿no? Si es una pregunta MIR o es una pregunta hecha acá. Para empezar, lo primero que tienen que tener en consideración es lo siguiente. Diarrea con moco y sangre, o sea, es una diarrea mucosanguinolenta. Doctores, ¿la diverticulosis es mucosanguinolenta? No, jamás, es hematoquesia franca, ¿no? ¿La angiodisplasia es mucosanguinolenta? No, es una hematoquesia franca, igual, segunda causa de hemorragia digestiva baja. ¿La enfermedad inflamatoria intestinal es mucosanguinolenta? Cierto, esa es típicamente mucosanguinolenta. ¿El divertículo de Meckel es mucosanguinolento? No, es hemorragia digestiva baja franca. ¿Adenoma velloso rectal y rectoscopía? Tampoco, y usualmente las hemorragias no son tan marcadas, usualmente son con sangre oculta. Solo por ese detalle deberían de marcar enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En nuestro medio es lo más frecuente? Jamás. En nuestro medio sería cualquier infección bacteriana o parasitaria que pueda dar que pueda dar diarrea con moco y con sangre. Y mucho más frecuente que Crohn es TBC, por ejemplo, ¿no? Y eso podría ser un cambio de eso. Entonces acá es enfermedad inflamatoria intestinal y colonoscopía, pero básicamente solo por el hecho epidemiológico, nada más, ¿ya? La diarrea por déficit de lactasa es creo una pregunta repetida, ¿no es cierto? Ya saben que es una diarrea de tipo osmótico. Muy bien. Pregunta 66. ¿Qué infección intestinal de las siguientes puede confundirse con un brote de enfermedad inflamatoria intestinal por la similitud de hallazgos clínicos, endoscópicos e incluso histopatológicos en la biopsia de colon? 66. ¿Qué infección intestinal de las siguientes puede confundirse con un brote de enfermedad inflamatoria intestinal por la similitud de hallazgos clínicos, endoscópicos e incluso histopatológicos en la biopsia de colon? 67. ¿Qué infección intestinal de las siguientes puede confundirse con un brote de enfermedad inflamatoria intestinal por la similitud de hallazgos clínicos, endoscópicos e incluso histopatológicos en la biopsia de colon?
Mycobacterium avium, el Clostridium difficile, el absceso amebiano, cólera, Campylobacter jejuni. ¿Cuál? Es otra pregunta tranca. Necesitan cierto grado de experiencia también para haber visto eso. Sin embargo, existe una de ellas que es muy frecuente que confundan con Crohn, que es la infección por Campylobacter. ¿Ya? La infección por Campylobacter jejuni se parece muchísimo, tanto histológica, endoscópica, clínicamente, ¿no?, a un Crohn. Ahora, ¿el Mycobacterium avium complex puede dar? Sí, también se parece, no es tan difícil, solo que como es Mycobacterium ya pueden tener granulomas caseificantes, ¿no?, de repente en alguno de los casos. Pregunta 67. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan frecuentemente diversas manifestaciones extraintestinales, algunas de ellas siguen un curso paralelo a la enfermedad intestinal. Esta pregunta se las hice en clase en algún momento y les dije que también era una pregunta compleja, bien difícil. ¿Por qué? Porque también es un dato puntual que tienen que haberlo leído, si no, no hay forma de que puedan resolverlo. Lo que ustedes ven ahí, las 5 alternativas que están, la afectación, la espondilitis anquilopoyética, sacroiditis, eritema, colangitis esclerosante y pioderma, son todas complicaciones o enfermedades que pueden ir junto con una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero hay una que típicamente tiene las manifestaciones paralelas y es la del eritema nodoso, ¿no? Es la del eritema nodoso. No hay mayor detalle, es una pregunta puntual, un poco rebuscada. Para serles franco, es una pregunta bastante rebuscada. Pregunta 68. En algunos casos resulta imposible distinguir entre colitis ulcerosa y Crohn. Todos los datos excepto uno son más característicos del Crohn que de la colitis. Ok, este tipo de preguntas sí les había dicho en clase que es lo más frecuente que les van a preguntar cuando quieran preguntarles enfermedad inflamatoria intestinal. Diferenciar entre Crohn y colitis, ¿ya? Eso es lo primero. A ver, la afectación segmentaria, ¿en quién es más frecuente? ¿Crohn o colitis? Doctores, primer punto, la colitis es una afectación continua del colon, La enfermedad de Crohn es una afectación en parches, ¿de acuerdo? Primera gran diferencia, ¿ya? Recuerden que la colitis ulcerativa solo afecta colon, por eso se llama colitis ulcerativa. El Crohn afecta desde la boca hasta el ano, entonces es una enfermedad usualmente en parches. Afectación segmentaria entonces es del Crohn. Presencia de granulomas. Los granulomas son mucho más frecuentes en los pacientes que tienen Crohn. Los pacientes con colitis no tienen granulomas. Punto aparte con esto. Los granulomas en el Crohn son granulomas de tipo no caseificante. Los granulomas en la TBC son de tipo caseificante. Ese es un dato que tienen que tenerlo en consideración. Entonces, el granuloma es más frecuente en el Crohn. Sangrado rectal es más frecuente en colitis ulcerativa. El motivo es porque la afectación es más común, más continua en la colitis ulcerativa. Entonces, sangrado rectal es más frecuente en colitis ulcerativa. Fístulas perianales. No olviden que las fístulas perianales son una característica junto con las fisuras de la enfermedad de Crohn, porque afecta hasta la parte anal. Afectación de ganglios y grasa mesentérica es mucho más frecuente en el Crohn. ¿De acuerdo? Entonces, acá es sangrado rectal la respuesta. No olviden de leer, por favor. Busquen en la página virtual la clase que hemos hecho de enfermedad inflamatoria intestinal y no olviden que las preguntas de Crohn y colitis están basadas en sus diferencias. Todas las preguntas que van a tener les van a preguntar eso, la diferencia entre una y otra, nada más. Paciente de 60 años, bebedor de 60 gramos de alcohol por día. Que consulta por padecer desde hace 3 días dolor epigástrico que cede al ventosear, dolores articulares, 4 o 6 deposiciones diarreicas al día, sin sangre visible, con fiebre de 38, aftas bucales y anemia microcítica. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado? Dice ahí. ¿Pancreatitis crónica puede ser? Nada, ¿no? O sea, nada que ver, no hay aftas bucales en la pancreatitis crónica, no hay nada. La pancreatitis crónica se caracteriza por dolor, fundamentalmente. Dolor abdominal y deposiciones esteatorreicas, ¿ya? Y deposiciones esteatorreicas. Crohn, tiene una pintaza de Crohn, ¿no? El punto es acá que tiene dolor articular, porque hay problemas de artritis en los pacientes con Crohn.
4 o 6 deposiciones diarreicas al día sin sangre visible. O sea, puede ser deposición diarreica, puede ser mucosanguinolenta o no, pero puede haber. Hay fiebre, hay aftas bucales y hay anemia microcítica, es decir, que hay una pérdida continua de sangre, una enfermedad de Crohn. Una colitis pseudomembranosa no les va a dar aftas bucales, primer punto, ¿no? La hepatitis alcohólica, solamente por el hecho de beber 60 gramos de alcohol por día, pero no tienes pues aftas bucales, no tienes anemia microcítica, no hay nada de eso. Cáncer de colon derecho, cierto, puede haber deposiciones diarreicas, pero no hay aftas bucales, no hay fiebre en un cáncer de colon. Acá la respuesta es un Crohn, ¿no? Pregunta 70. Un hombre de 43 años con colitis ulcerosa de 10 años de evolución ingresa al hospital por deposiciones muy sanguinolentas y frecuentes. Distensión abdominal, vientre doloroso, náuseas y fiebre 39. De exploración física, mal estado general, timpanismo y deshidratación. La analítica de urgencia dice que hay anemia y leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué exploración diagnóstica le deben realizar? Tiene una colitis ulcerosa de 10 años de evolución. ¿Cuáles son las complicaciones? La complicación más importante que tiene una colitis ulcerosa. Megacolon tóxico. ¿Qué pides para un megacolon tóxico? Una radiografía de abdomen simple, nada más que eso, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya ustedes tienen la respuesta, una radiografía simple de abdomen. ¿Cuál es el tratamiento del megacolon tóxico? ¿Cuál es el tratamiento del megacolon tóxico? Inicialmente es conservador, con solo antibiótico terapia. Inicialmente. Pero si no te responde a eso, tienes que operarlo, ¿no es cierto? Una resección. Finalmente haces una colectomía. Pregunta 71. Esta es otra pregunta sacada del baúl de los recuerdos. Recontra tranca. Recontra difícil. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas no se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal? Pero solamente tienen que saber una cosa, o sea, la afectación oftalmológica de la enfermedad inflamatoria intestinal es la uveitis, no la retinitis. Esa es la única cosa que les puede llevar a confundir. Es uveitis y no es no retinitis, ¿no? Hay nefrolitiasis, hay pioderma, hay esteatosis hepática, hay COMS positivos, sí, pero retinitis no hay. Lo que hay es uveitis, ¿ya? Pregunta 72. Con respecto a la colitis del Crohn o enfermedad de Crohn, señale la afirmación correcta. ¿Se caracteriza por afectación segmentaria del intestino? Ya está, respuesta correcta, ¿no? Ya ingresaron con esa pregunta. Veamos lo siguiente. ¿Casi siempre afecta al ano recto? No. La afectación anorrectal, más que todo la afectación rectal es solamente el 50% de los casos. En la colitis ulcerativa sí la afectación es casi siempre, ¿ya? Más del 95% es afectación rectal en la colitis ulcerativa. Pero en el Crohn solo 50%. ¿Se cura definitivamente con la resección completa del intestino afecto? No, jamás, porque es desde boca hasta ano. Eso es eso es imposible. ¿No se asocia con un aumento de la incidencia de cáncer de colon? Falso, sí se asocia, ¿no? ¿Son infrecuentes la presencia de fístula y abscesos perianales? Al contrario, les he dicho que en Crohn hay mucha fístula y muchos abscesos y muchas fisuras además. 73. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el caso de un megacolon tóxico que no responda al tratamiento conservador, hallándose el enfermo en situación de gravedad manifiesta? Ya les he dicho, ¿no? Les he cantado la respuesta hace un rato. ¿Qué hacen con un paciente que tiene megacolon tóxico pero que no le responda al tratamiento conservador? ¿Alimentación parenteral total? No. ¿Amputación rectal con ileostomía? Amputación rectal, ¿ah? ¿Empleo de corticoides a mayor dosis? No. ¿Colectomía total con ileostomía? Sí, pues tienen que sacarle el colon al paciente completamente, ¿no? Tienen que sacarle el colon completamente. ¿Dilatación anal bajo anestesia? No, por ningún lado, ¿no? Pregunta 74. Un paciente de 46 años sin antecedentes clínicos de interés acude al servicio de urgencias por realizar en las 8 horas previas 2 deposiciones de aspecto médico. Ah, por favor, esa creo que ya la hemos visto, ¿no? En las últimas 48 horas refiere haber tenido molestias vagas en mi abdomen superior. La anamnesis no muestra mayor cosa. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ya saben, ¿no? Úlcera péptica, así ya la habíamos visto. Está repetida esa.
75. Uno de los siguientes tumores hepáticos se relaciona con más frecuencia en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos. ¿Cuál? Muy bien, doctores. Usualmente es el adenoma, ¿no es cierto? El adenoma. Es el adenoma. Eso es una pregunta puntual, nada más. Pregunta 76. ¿El diagnóstico de gastritis crónica se realiza fundamentalmente mediante? Ah, ¿cómo se hace el diagnóstico de gastritis crónica? Doctor, se me ha reactivado mi gastritis. Siempre te dice, doctor, estoy mal, tengo gastritis. ¿Qué le preguntas? ¿Tienes endoscopía y biopsia? No, entonces, pues, ¿cómo sabes que tienes gastritis? Pues no es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con estudio histológico, ¿no es cierto? El diagnóstico de la gastritis es endoscópico e histológico. Esas son las dos formas siempre tienen que tener eso. Así que nada de estar diciendo que tienen gastritis y es que nunca se han hecho una endoscopía. Si no tienen, será dispepsia, ¿no es cierto? Es una dispepsia. Pregunta 77. Una mujer de 46 años de edad, diabética, en tratamiento con insulina desde hace unos 12 años, presenta sensación de saciedad, náuseas, vómitos y pérdida de peso de 3 kilogramos en el último mes. Se sospecha de una gastroparesia diabética. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? El mejor método diagnóstico. ¿Qué harían? Una manometría gástrica, una endoscopía, una electrogastrografía, radiografía con contraste varitado, vaciamiento gástrico con isótopos radioactivos. Primero tener en claro lo siguiente. Los pacientes que tienen diabetes y que son insulino dependientes y ya son de larga data, pueden tener dos complicaciones gastrointestinales. Uno es la gastroparesia, en el cual no hay alteración neurológica precisamente de los plexos nerviosos. Y la otra es que puede tener diarrea por diabetes. También existe hipermotilidad en algunos de los casos. Todos son por afectaciones básicamente neurológicas. ¿La manometría te va a servir? No te sirve absolutamente en nada. La manometría mide presiones, no tiene nada que ver con motilidad. Este es un trastorno de motilidad. ¿La endoscopía te va a servir? No te va a servir de nada porque no vas a poder ver ningún plexo. De repente podrás ver que el estómago está discretamente poco móvil, pero no necesariamente tienes que hacer el diagnóstico con eso. Ni la electrogastrografía ni la radiografía con contraste varitado te ayudan a ver motilidad. Pues entonces lo único que sirve es el estudio de vaciamiento gástrico, ¿no? Es un estudio de vaciamiento gástrico con isótopos radioactivos. Los que van a ser especialistas en medicina nuclear van a hacer esto frecuentemente, se hace esto, ¿no? A que a alguno le guste medicina nuclear, esto es lo que hacen a diario con los pacientes diabéticos. Pregunta 78.